Es un gran privilegio para mí esta mañana dirigirme a tan selecto grupo de personas especiales. No hay nada ni nadie más especial que un maestro. Así que tengo el privilegio de esta mañana dirigirme a los maestros. Maestro es una palabra muy preciosa, muy grande. A veces no es remunerada como debe ser. A veces no es tratado especialmente como debe ser el maestro. Pero ¿qué sería de este mundo sin maestros? No hubieran médicos, astronautas, ingenieros, si no hay maestros. Así que esta mañana diga a cada uno del que está a la par suya: eres especial porque eres maestro. Aunque no ganes mucho, aunque tu salario sea bajo, aunque otros ganen mejor, pero eres especial porque eres un maestro. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes este texto que leímos, que vamos a sacarle unas lecciones útiles para nuestra vida. No vamos a dar un seminario esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué lecciones tiene para mi vida la palabra de Dios? ¿Cómo Cristo aplicó la fe en su vida y en el trato con los demás? Vamos a leer rápidamente el libro de Marcos, que fue la lectura bíblica esta mañana. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 44. Vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Me gusta el versículo 41 que dice: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció, el hombre quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Qué aprendemos esta mañana? La primera cosa que yo aprendo es que en el libro de Levítico dice que cuando una persona era encontrada con lepra, debía ser expulsada de su casa, expulsada de su familia, vivir solo en el campo, fuera. Así que también aprendimos, conforme la ley levítica, que un leproso no podía acercarse a las personas. Tenía que andar con una campanita y tenía que gritar. ¿Qué gritaba cuando miraba a la gente? ¡Inmundo! Imagínense, pero gritaba con ganas. ¿Por qué tenía que gritar inmundo? Para que la gente supiera que ahí estaba un leproso. Y cuando la gente oía decir inmundo, o que lo miraba con la ropa, una ropa que usaba especial, el leproso tenía también su uniforme. El uniforme del leproso, cuando las personas los miraban, sabía que era leproso. Y la gente corría. Así que ese día vino un leproso donde estaba Jesús, incumplió todas las leyes de la lepra. ¿Cuál era la primera ley? Tenía que tocar la campana, que la gente oyera para que se fuera. Y si la gente no oía la campana, ¿qué tenía que hacer? Gritar. ¿Y qué gritaba? Inmundo. Pero ese día, dice acá la Biblia, que Jesús dice, vino a él un leproso. Y ese leproso no tocó la campana, ese leproso no gritó, sino que corrió y se puso delante de Jesús y le dijo: si quieres,
puedes limpiarme. ¿Saben ustedes que Jesús nunca andaba solo? Siempre andaban sus discípulos con él y una multitud de gente. Así que ese día que ven al leproso correr, que no toca la campana ni grita, y de pronto lo miran ahí, ¿qué hacen la gente? La gente salió corriendo. Pedro, Santiago, Juan, que es los más cercanos, todos corriendo. Imagínense ustedes, leproso, leproso. Y cuando miran atrás a ver por dónde venía Jesús corriendo con ellos, se sorprendieron porque Jesús estaba ahí de frente y el leproso de rodillas. El único que no corrió ese día fue Jesús. El leproso encontró a alguien que podía ayudarle. No encontró a alguien que le tirara piedras. No encontró a alguien que se corriera ante su problema o necesidad. Encontró a alguien que estuvo ahí firme. Porque Cristo nunca corre ante nuestras necesidades. Los amigos se corren. Los amigos se van. Cuando usted tiene un problema y llega a prestar dinero o prestar algo, ¿qué dicen los amigos? Allá viene aquel a molestar. Y se le esconden los amigos, se le esconden los familiares, se le esconde la gente. La gente se corre ante la necesidad. Pero ese día este leproso encontró a alguien que no se corre. Cristo, queridos amigos, hermanos, maestros, nunca se corre de nuestras necesidades. Ese leproso andaba ahí angustiado, abatido. Solo que le digan a uno, tienes lepra. Es como que hoy a alguien le diga, tienes cáncer. ¿Cómo se siente una persona que le dicen, tienes cáncer? Esa persona desde ese mismo momento comienza, ¿qué, hermano? A morir. Mientras usted no se da cuenta, puede andar su cáncer por 20 años. Y usted se siente mal y no sabe qué es lo que tiene. Y me duele aquí y me duele allá y no sé qué tengo. Pero mientras no le digan que tiene cáncer, usted anda y hace frente a la vida. Pero nomás le dicen, tienes cáncer. Ahí mismo comienza a morir. Cuando a este hombre le dijeron, tienes lepra, tienes que irte de la casa, la familia, ahí mismo comenzó a morir. Angustiado, triste y abatido. Pero vino corriendo de rodillas delante de Jesús y Jesús está ahí para ver su necesidad. ¿Qué dice la palabra del Dios que hizo Cristo? Dice, si quieres, le dice el leproso, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Algo inconcebible. Tocar a un leproso. Si la gente cuando oía leproso, ¿qué hacían? Y además la ley decía que no podías tocar a un leproso. Pero ahora Cristo hace algo inconcebible. ¿Qué hace Cristo, hermano? No podía Cristo decirle, sánate. No podía Cristo decirle, bueno, queda sano, vete a tu casa, no sigas pecando. Vaya, ya está sano. ¿Se acuerdan los 10 leprosos que vinieron ante el Señor? Y le dijeron al Señor, límpianos, sánanos. ¿Y qué le dijo Cristo? No los tocó. ¿No? ¿Qué le dijo Cristo? Vayan al sacerdote, muéstrense y lleven la ofrenda, que es obligación. Dice la Biblia que cuando iban en el camino, los 10 fueron sanados. ¿Por qué Cristo tuvo que hacer algo especial con este hombre? Dice la Biblia que Jesús tuvo misericordia de él, lo tocó y le dijo, si quiero, sé limpio. Y al instante, dice la Biblia, la lepra desapareció. ¿Por qué lo tocó antes? Algo inconcebible. ¿Por qué hace Cristo eso? Si en nosotros hubiera poder para sanar, ¿qué hubiéramos hecho primero? Primero lo sanamos, después lo tocamos, lo abrazamos, lo besamos, lo apapachamos, ¿verdad? Y lo celebramos con él, la sanidad. Pero Cristo no hizo eso.
Cristo en medio de su pena, con todo y lepra, lo aceptó, lo tocó. ¿Por qué? ¿Por qué hace Cristo esas cosas? En primer lugar, Cristo sabía que ese hombre había pasado mucho tiempo solo, años solo, sin sentir siquiera el toque de alguien, sin siquiera sentir el toque de una persona. Y cuando miraba venir personas, tenía que tocar su campana, o si no, tenía que gritar, inmundo, y la gente corría. Qué triste es cuando llegas a un lugar, ¿verdad? Y está un grupo ahí reunido, y usted llega, ¿y qué hace el grupo? Se queda callado, o si no, todo el mundo comienza a ir. Si usted se queda solito ahí y dice, ay, ¿por qué se van? ¿Acaso tengo lepra? Qué triste es cuando la gente te rechaza. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez en su vida han sentido rechazo por alguien. Yo no sé si alguna vez en tu vida te han rechazado. ¿Cómo duele el rechazo? ¿Cómo duele cuando alguien te maltrata, te rechaza y te dice, y si no te lo dice, pero te lo demuestra, que es peor? Yo no sé cuántos están pasando ahora mismo un problema parecido. El rechazo es lo más horrible que puede haber en el mundo. Y entonces dice la Biblia que Cristo, ¿qué hizo, hermanos? Al saber la necesidad de ese hombre tenía una necesidad profunda. ¿Y cuál es su necesidad? Sentir el toque de alguien. Y Cristo viene y lo primero que hace es tocarlo y le dice, no importa tu problema, no importa tu enfermedad, no importa tu necesidad, aquí estoy yo estoy contigo. Aquel hombre necesitaba el toque del maestro. Y eso vamos a hablar esta mañana. El toque del maestro. Y cuando el maestro lo tocó, lo sanó. Cristo sabía que este hombre, más que todo, necesitaba el contacto personal, el amor incondicional, práctico de Cristo para su vida. Dios conoce tus heridas emocionales. Dios conoce tus heridas sentimentales. Dios conoce tus heridas. No importa cuán profunda sea el dolor, Cristo está ahí para ayudarnos, queridos maestros. Algunos tendrán preocupaciones el día de hoy. ¿Qué va a pasar conmigo? Cristo conoce tus preocupaciones más profundas. Y dice ahora entonces la palabra del Señor. Cristo dice, quiero ser limpio. La necesidad profunda del corazón, Cristo la sabe antes que usted y yo se la digamos. Dios quiere darnos de su bendición permanente en la vida. Cristo sabía que aquel hombre por muchos años no había visto a su familia, no había visto a sus hijos. Aquel hombre moría en vida. Pero Dios está ahí para cambiar nuestra historia, hermanos. Cristo es el encargado de cambiar la historia de los seres humanos. La Biblia dice, queridos compañeros, que no hay nada imposible que Dios no pueda realizar cuando venimos a Él con fe. Este leproso vino con fe, entendió su necesidad, reconoció su necesidad. Y Cristo no solamente lo sanó físicamente, sino que lo sanó emocionalmente. Los grandes problemas de la humanidad ahora son más que todos emocionales. Los médicos le dicen a uno, y uno llega con dolor, que me estoy muriendo, que mire, yo no sé qué hacer. Y el médico cuando te examina dice, usted lo que tiene es una enfermedad psicosomática. ¿Qué quiere decir psicosomático? Una enfermedad de la mente. La mente es poderosa y le dice, estás enfermo.
Usted tiene que sobreponerse a la mente. A mi suegro le dice que tiene enfermedades de todo tipo. A mi suegro le dicen que te vas a morir. Usted ya está listo, usted tiene diabetes, tiene presión alta, tiene de todo, le dicen los médicos. Y él dice, yo estoy sano. Yo no tengo nada. Tiene 96 años. Y ahí está sano. Porque tu mente te enferma. Cuando tu mente dice, estás listo, hasta aquí llegaste, hasta ahí llegó. Por eso Cristo sana las enfermedades, no solamente físicas, sino también las enfermedades del alma, del corazón, de la mente. Cristo es poderoso para hacer eso. Cristo conoce nuestra necesidad. Si alguien que conoce la necesidad del ser humano es el Señor Jesús. Dios conoce tu problema y necesidad. Dios conoce nuestra vida. Y si alguien ha sentido el toque de Dios esta mañana en mi vida, he sido yo, hermanos queridos. Dios ha tocado mi vida. Hace 15 años, algunos saben, se me subió el azúcar a 928. Y llegué al hospital listo. Yo siempre les cuento esto porque quiero decirles el Dios en el que yo creo. Es el Dios que sabe tus necesidades. Y aquí estoy para la gloria del Señor. Conocí a un hermano en una de mis iglesias. Llegaba el 25. Los 25 es la fecha que le pagan a los pastores. Y entonces en la refrigeradora no había nada, solo agua helada. No había comida, no había nada. Y le digo a mi esposa, pero apaga esa refrigeradora, ¿para qué la tenés encendida si solo hay agua? Así que los niños se fueron a la escuela, yo me fui a visitar a hermanos. Y esa madrugada que oramos con la familia le dijimos, Señor, tú sabes que no tenemos nada. No hay nada de comer, se acabó todo. Yo no lo puedo resolver, pero ese es tu problema, así que te lo dejo a ti. Los niños se fueron a la escuela, yo me fui a visitar. Como a las 11 de la mañana hay un hermano que me llama. Pastor, ¿por dónde estás? Me dice. Aquí le digo, estoy visitando a la familia tal. Pastor, lo necesito urgentemente. ¿Qué le pasó? Pastor, es debido a muerte, pastor, me dice. Wow. Cuando me dice debido a muerte, ¿y a dónde está? Le digo, aquí estoy en la parada, dice. Aquí lo espero, pastor. Por favor, no tarde porque es debido a muerte, pastor, me dice. Angustiado. Cuando yo oigo eso, le digo a los hermanos, me llamó un hermano y dice que es debido a muerte. Terminé la oración con ellos y me fui a la parada de los buses, donde el hermano está debido a muerte. Y cuando llego allá, el hermano está recostado en un bus. Y cuando me mira llegar, se tira la carcasa y me dice, viene preocupado, ¿verdad, pastor? Viene asustado. Claro, hermano, usted me dijo que era debido a muerte. No, pastor, me dice, nada, debido a muerte. Yo le dije a usted eso porque como yo sé que los pastores hablan mucho, dice, entonces yo quería que usted no me atrasara, dice. Entonces le dije debido a muerte para que usted viniera rápido. Y entonces, mire, pastor, dice, es que esta madrugada, dice, yo venía para acá, dice, y en la madrugada yo estaba orando y no sé por qué me levanté pensando en usted, me dice. Así que le dije a mi esposa, amor, prepárame un saco de naranjas, vamos a cortar esa cabeza de banano que está madura, alistarme medio saco de frijoles, alistarme una cabeza de plátano y 2 cuajadas, se las voy a llevar al pastor. Y cuando entonces me dice eso, y venga pastor, me dice, aquí está, me dice, y me lo llevó a la casa. Cuando estamos en la casa yo le conté a él, mire hermano, usted es la respuesta de Dios a mi oración. Esta madrugada le dije al Señor esto y esto y esto, y le dije, ese es tu problema, no sé cómo lo vas a resolver, y Dios aquí me lo resolvió, le dijo. Cuando el hermano ahí me dice, pastor, está bien, qué bueno, oramos, se fue. En lo que el otro hermano se está yendo, viene un taxi y se parquea un taxi ahí enfrente de mi casa. Y me dice, se baja un pastor muy querido, Simón Sequeira, ya murió. Y me dice, ¡ay, Guevarita! Así me decía él, Guevarita.
Guevarita, vení para acá, me dice. Vení a ayudarme, me dice. Ay, ¿qué pasó? Mira, dice Guevarita, voy para Managua, dice. Pero antes de salir, amanecí pensando en vos, Guevarita. Y aquí te traje, mira, medio saco de frijoles, me trajo malanga, me trajo cuajada y me trajo banano pero verde. Y aquí te lo pongo. Y cuando él me dice eso, le cuento la historia y le digo que el otro hermano había llegado. Y cuando mira todo lo que me dijo, no digas que ahorita estás mejor que yo ahora, me dice. Porque así es, así hace las cosas Dios. Dios conoce lo que tienes necesidad. Así que viene, bueno hermano, a esa hora mi esposa no estaba, los hijos vienen de la escuela. ¿Qué tengo que hacer? Cocí frijoles, cocí banano porque están más rápido. Banano verde más rápido, cocí los bananos. Cuando mi esposa llegó, había fresco de naranja, había frijol cocido, había cuajada y banano. Y me dice, ¿y qué hiciste? Me dice, yo no hice nada. El que lo hizo fue el Señor. Dios sabe, hermanos queridos, lo que tenemos necesidad. Y Él va a actuar en tu necesidad más profunda. Dios quiere tocarnos a nosotros. Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere tocar tu corazón, quiere tocar tu mente. Dios quiere tocar todo tu ser entero. Quiere tocar a tu familia. ¿Cuántos creen que necesitamos el toque del maestro en la vida? El toque del maestro es especial. Cuando un maestro está en el aula, los alumnos dicen, ese maestro tiene el toque. ¿Han visto ustedes? ¿Han oído ustedes esa expresión? Tiene el toque, dice. ¿Pero el toque de qué? El toque de Dios en su vida. Un maestro que tenga el toque de Dios va a ser un maestro especial en el aula de clase. Un maestro que tenga el toque de Dios va a implementar la fe en el aula de clase con sus alumnos y sus niños. Dios quiere tocar nuestra vida, pero también Dios quiere que toquemos la vida de los demás. Dios quiere que toquemos la vida de nuestros niños. En nuestras aulas este año vamos a tener muchos niños que tienen problemas serios, problemas difíciles. Fui preceptor del Cobanic en los años 90. Y en ese tiempo habían muchachos terribles. Teníamos alrededor de casi 80 chavalos en el internado. Había uno que se llamaba Orbin. Creo que no lo conocen ustedes. Pero había un chiquito, un pequeñito, que todos los días se agarraba con alguien, chiquito, todos los días se agarraba con alguien. Se peleaba con todo el mundo, se peleaba con los maestros, lo sacaban de clase y me ponían las quejas, como era el preceptor, soy el papá de ellos, me ponían las quejas y ahora yo, ¿qué hago con este chavalo? Así que lo puse de ayudante mío. Vas a ser mi secretario. Y un día platicando con él, entendí por qué él era así. Ese niño había pasado un trauma terrible. Su papá acababa de morir y su mamá tenía otro señor en la casa. Y él cuando llegaba a la casa se peleaba con la mamá, se peleaba con el señor, huía, se escapaba. Y cuando lo agarraban, lo podían meter al colegio. Y ahí lo teníamos. Comenzamos a trabajar con él, a platicar con él su vida, a orar con él. Le doy gracias a Dios, hoy es un pastor adventista del séptimo día. Yo no estoy contando un cuento esta mañana, ni una historia que me aprendí. Algo que yo viví. Triste, hermanos. Los muchachos necesitan el toque del maestro en el aula de clases. Los padres de familia necesitan el toque del maestro en el aula de clases. Hay padres de familia que ya creen que no hay esperanza para ellos. Hay padres de familia que dicen que ya todo está perdido.
tenemos que aprender a tocarlos. El toque del maestro debe sentirse en la vida de esos padres de familia, de esos alumnos. Cuando un niño presenta una tarea y la tarea no está bien hecha, no lo minimice, no lo avergüence. Aunque esté mal la tarea, dígale, está buena, pero vamos a hacer otra. Nunca le diga al niño, eso no sirve, eso que hiciste no está bien. No lo avergüence, no lo minimice. No hagamos lo que hizo el maestro de Thomas Alva Edison. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Edison? Que el maestro le mandó una carta con el niño y la mamá. Y cuando la mamá lo leyó, ¿qué decía la carta? Este es un caso perdido. No le haga perder el tiempo a él, ni nos haga perder el tiempo a nosotros. Por favor, no lo mande más a la escuela. No sirve. Y cuando la mamá dice que leyó la carta, ¿qué es lo que le decía? Dice el maestro que no te pueden dar clase porque eres brillante. Que ellos no están capacitados para darte las clases a una mente tan brillante como la tuya. Así que ellos dicen que yo mejor te dé las clases. A partir de mañana no vas a la escuela, yo te voy a dar las clases. ¿Ustedes conocen la historia? Thomas Alva Edison es el encargado de casi la gran mayoría de inventos de la era moderna que disfrutamos en este tiempo. ¿Por qué? Porque una madre le habló a su mente. Un maestro que le diga a un niño de ese tipo las cosas tan terribles, en primer lugar lo va a avergonzar. En segundo lugar, lo va a inhibir. No va a querer más escuela y no va a querer ese maestro. Cuando lo mire el maestro le va a tener fobia. Trate bien a sus alumnos. Los alumnos necesitan, ¿qué cosa, hermano? El toque del maestro. Aprenda a tocar a sus alumnos. Cuando hablamos de toque, no nos referimos a un toque físico. A veces la gente necesita abrazos físicos. Alguien decía que para que una persona sea feliz y tenga su autoestima en buen nivel, necesita 14 abrazos al día. ¿Cuántos abrazos? 14 abrazos al día. ¿Cuántos le han dado el día de hoy a usted? ¿Cuántos abrazos le han dado? Yo por eso todas las mañanas cuando me levanto lo primero que hago es hacer a mi esposa. Y le digo, 1, 2. 14 abrazos al día para que su autoestima siempre esté positiva en las alturas. Nuestros alumnos necesitan el toque y el abrazo. Pero no solamente un toque, un abrazo físico. Porque a veces los toques físicos ahora son bastante difíciles, bastante riesgosos. Por eso mejor, hermano, aprenda a tocar a sus alumnos emocionalmente. Dele abrazos emocionales, toques emocionales. ¿Cómo puede ser un abrazo emocional? Aquí estoy para apoyarte. No puedo, maestra, pues no importa, yo te voy a ayudar. No seamos como cuando estamos en la cruzada de alfabetización. Yo fui a la cruzada de alfabetización. Y el grupo que nos mandaron, todos los sábados nos reunían para darnos, no era adventista, era chavalo, nos reunían para los TEPSes famosos. Ya de ese tiempo había TEPS, talleres. Y entonces ahí decía alguien, todo el mundo tiene que dar informe. Y entonces una muchacha se levanta y dice, yo estoy afligida, yo no sé qué hacer, es que los míos no son analfabetas, son analfabetas. ¿Qué concepto? Así como conceptamos a la gente, así la vamos a tratar.
Nuestros alumnos no son números, son corazones, son mentes, son sentimientos, son personas que están creciendo. Y cuando un alumno es tocado por un maestro, jamás se va a olvidar de ese maestro. Jamás un niño olvida a un maestro que lo ha tocado y ha calado su corazón. Yo no me olvido de mis maestros. No me olvido de la profesora Mercedes Carazo. Era familiar del doctor Evaristo Carazo, que fue presidente de Nicaragua. No me olvido de la profesora Normaligia Castillo. De la profesora Nelsis Menocal, una profesora que tenía una letra preciosa y a ella le gustaba que sus alumnos tuvieran su misma letra. La caligrafía, yo aprendí caligrafía con ella. Mi maestro de tercer y cuarto grado, el profesor Gaitán, le gustaba el béisbol, le gustaba el voleibol, nos metía en liga, nos hacía equipo, nos conseguía todos los utensilios para jugar, todo lo conseguía. Y cómo no olvidarme de mi profesor de sexto grado, profesor Miguel López, una eminencia. Le gustaba el arte, nos llevaba a ferias científicas, a museos, todo. Y lo de secundaria. No me olvido del director del colegio donde yo estudiara secundaria, Virgilio Morales. Siempre andaba de saco. En aquel tiempo mis maestros todos usaban corbata y el director de saco, todo el día. Pero qué calidad de profesor. La profesora que era de biología, de ciencias naturales, la profesora auxiliadora Iglesia, también le dio clase a mi esposa. Mi esposa fue tan inspirada que ella también sacó licenciatura en biología. ¡Qué calidad de maestra! No me olvido tampoco de la profesora Sofía Dosman, lengua y literatura, experta, qué mujer más tremenda. Cómo nos enseñaba a hablar, a leer, no solamente leer un libro, a hablar, desarrollar la lengua, cómo desenvuelva la lengua, hable bien. Cómo olvidarme también del profesor Canales, mi profesor de cálculo, del profesor Gustavo Jiménez y del profesor Mario González, que es el dueño de la Gomper, la librería. Fue mi profesor de contabilidad. Personas tremendas. Algunos de ellos ya murieron, otros están viejitos, pero siempre se acuerdan de uno, de sus alumnos. Aman la educación. Necesitamos, queridos amigos, que tocar a los alumnos emocional y espiritualmente. Motivarlos, animarlos, enseñarles a que sean útiles a Dios, útiles a la familia, a la iglesia, a la patria, a la comunidad, enseñarles que sean personas de bien en este mundo. Y eso le toca al maestro, ese es el toque del maestro. El maestro inspira. Mira, a mi esposa le inspiró la profesora. El maestro inspira, el maestro motiva. Cuando usted le dice algo a un niño, ¿saben cuál es el peligro? Que el niño lo cree. Si usted le dice al niño, usted es bueno, usted es tremendo, ¿qué hace el niño? Se lo cree. Pero si también usted le dice al niño, sos un inservible, sos un bueno para nada, ¿qué hace el niño? Se lo cree. Tuvimos el caso de un niño que cuando llegaba a la casa de la escuela decía, buenas, ya llegué. ¿Y qué le decían de allá adentro en la casa? Llega el dundo, le decían. Así que todos los días que él llegaba de la escuela decía, buenas, ya llegué. Y allá decían, llega el dundo. Todos los días. Y un día llega a la casa. Y entonces dice él, buenas, ya llegué. Y como nadie le dice nada, ¿qué creen ustedes que hizo el niño? Él dijo, llega el dundo. Es que el peligro que se corre es que los niños creen lo que usted les dice. Es que las palabras tienen poder, hermanos queridos. Las palabras tienen poder para motivar, para animar y para hacer que la gente triunfe. Tus palabras
toque a sus alumnos. Tal vez no los puede tocar físicamente, tóquelos emocionalmente, tóquelos con sus palabras, dígale cosas buenas, bonitas, porque ellos se lo creen. Algo que aprendí, hermanos, es que una persona exitosa es aquella que ha ayudado por lo menos a una persona a ser exitoso. ¿Quién es una persona exitosa? Aquel que ha ayudado por lo menos a una persona a ser exitoso. Así que, ¿quiere ser exitoso? Ayude a sus alumnos a ser exitosos. Esta es ¿cómo le llaman? La implementación de la fe. ¿Cómo es la palabra que? La integración de la fe práctica. La integración de la fe no teórica. La integración de la fe en vivo. Dios quiere que usted y yo nos dejemos tocar por el Señor, pero también quiere que usted y yo toquemos a los demás, toquemos a los otros. Dele un toque físico, pero también, sobre todo, un toque emocional. Que Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Tenemos algo que hacer. Seamos la diferencia para nuestros alumnos y para los padres de familia. Que Dios te bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración.